Televisión muy pendientes haciendo ese programa especial, como viene siendo habitual siempre que hay Reserva Federal o Banco Central Europeo. Y ahora sí voy a saludar a nuestros invitados de Todo es Geopolítica. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes a ti también y muchas gracias. Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Igualmente, Fernando. Y saludamos también a Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Miguel Ángel, muy buenas tardes para ti también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería hablaros de esa información que ha sido ya confirmada, incluso por Israel, de que ha habido una incursión terrestre limitada en el territorio de la Franja de Gaza y que ha sido durante esta noche. ¿Qué importancia le dais a un hecho así? ¿Creéis que es algo que realmente pues, no es demasiado importante, no cambia un poco el curso de la batalla ahora mismo? ¿O es la primera fase de esa tan llamada invasión terrestre del territorio de Gaza? Y digo lo de tan llamada porque siempre se ha hablado de ello, llevamos hablando de ello desde que comenzó el conflicto prácticamente y todavía no se ha producido. No sé si esto es el principio de esa invasión terrestre, es una manera de poco a poco ir introduciendo ahí a sus soldados. Empiezo con Fernando, que lo veo el primero. Vale, de acuerdo. Pues nada, a ver, hay una cosa que está clara, independientemente de lo que sea esto, las tropas, por ejemplo, de fuerzas especiales de Israel llevan operando en Gaza desde hace mucho tiempo. Quiero decir que prácticamente desde que empezó el conflicto. O sea que Israel ya tiene hombres, digamos, sobre el terreno, soldados de fuerzas especiales, entre otras cosas, porque algunas de las bombas que se utilizan hay que marcar los objetivos con un láser, con lo cual tiene que haber un soldado israelí marcando un objetivo. Es decir, que a ver, hay ya otra cosa que no nos enteramos por la naturaleza que tienen las fuerzas de operaciones especiales, que son secretas, ¿no? Ese tipo de operaciones. En cuanto a esto, claro, es que te dicen una incursión limitada. Una incursión es cuando entras en un sitio, haces algo y te vas. Pues claro, es que como muy indefinido, ¿no? Limitada. Bueno, yo creo que habrá que esperar, porque en el momento que se haga digamos, ofensiva por parte de Israel, no serán incursiones limitadas, ¿no? Yo no creo que vaya a ser que ahora metemos unos poquitos, luego metemos mañana otros. No, va a ser en toda la parte norte, la parte que han señalado, ¿no?, como el objetivo primordial de Gaza. Ahí van a entrar con todo y por un montón de sitios al mismo tiempo. Yo creo que esto no es indicativo en principio de nada. No olvidemos que ahora mismo lo que hay es unas discusiones enormes en Israel fundamentalmente entre algunos militares y el gobierno de Netanyahu, porque la idea en sí de meterse a conquistar la Franja de Gaza, derrotar a Hamás, es un disparate como una catedral. Y entonces están viendo la cantidad de bajas que puede haber por parte del ejército israelí y que la sociedad israelí actual no es la sociedad israelí de 1948 o de la Guerra de los 6 días o de Yom Kippur. Ezequiel, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees también, como decía ahora Fernando, que en el momento de que realmente se vaya a producir esa ofensiva no van a ser estas incursiones limitadas como hemos visto ahora? Aparecemos en el plano de la especulación, no solamente porque nosotros carecemos de los planes de Israel, sino porque el propio gobierno de Israel no puede determinar efectivamente su plan de acción. Y eso responde a lo que connotaría esta incursión terrestre para Israel, un peligro enorme sin ninguna garantía de la consecución de los objetivos. Jamás de seguro no va a desaparecer a partir de esta incursión. De hecho, si queremos realizar una reflexión un poquito más allá de los acontecimientos diarios o incluso semanales, jamás no va a desaparecer en tanto el conflicto de fondo no desaparezca.
¿sí? El conflicto en torno a la creación de un Estado palestino independiente. Por ende, ¿podría Israel comenzar esta incursión, acometer esta invasión de Gaza, en principio del norte, sin ninguna garantía de la desaparición de Hamás, con una situación muy difícil en lo militar, porque Hamás aparece muy preparado, porque el entorno de un combate urbano realmente podría generar sorpresas muy desagradables para Israel, más la ciudadela de túneles existente debajo de la franja de Gaza, como así también la aparición desde la guerra en Ucrania de un nuevo factor como el de los drones pequeños, nuevo en el sentido de su utilización masiva. A partir de esta novedad en la guerra, los países relativamente débiles presentan una capacidad de defensa mucho mayor que en el pasado, a partir de la posibilidad de ataques con drones muy pequeños o incluso de monitorización de las actividades a través de drones muy pequeños. Con lo cual, por un lado, esto no desaparecería jamás, no presentaría la incursión muchísimos problemas en términos militares y, como si eso no alcanzase, como si eso ya no representase dos razones de peso para retrasar esta ofensiva, además aparece la posibilidad de desencadenar un conflicto a 3 o 4 bandas por fuera de la franja de Gaza y que respondiese ante una incursión también Hezbollah en el norte de Israel, como así también eventualmente Irán, Siria, Egipto, y así aparecería Israel en una situación todavía más complicada que ya esta incursión local en Gaza. Bueno, todo esto está retrasando esta incursión anunciada, pero evidentemente no planificada. Por ende, redondeo mi respuesta. No podemos determinar nosotros cuándo va a comenzar, si va a comenzar, porque en estos momentos el propio gobierno de Israel y la oposición, este gobierno de unidad, tampoco lo pueden determinar ellos mismos. Miguel Ángel Temprano, sobre la incursión terrestre limitada que habría hecho Israel esta noche, ¿crees que es importante? ¿Podría ser la primera fase de esa invasión terrestre de la que tanto se ha hablado? ¿O estás un poco más de acuerdo quizá con los otros dos invitados, con Fernando y Ezequiel? Mira, en el primer día que ocurrió esto me preguntabais en antena también sobre esto. Yo decía que yo no me creía una invasión terrestre en toda regla, porque eso conllevaba un desgaste personal, es decir, en vidas humanas del ejército israelí muy potente. Yo más bien veía una cosa, pues lo que tenemos ahora un poco más extendida, donde, digamos, se ocupa una zona de la franja para, digamos, de esta manera protegerte, no solamente con una valla, sino con una zona que controlas. Yo no me creo que, me costaría creerme que los israelitas vayan a ir puerta por puerta. Hemos visto el desgaste que supone para cualquier ejército, en este caso el ruso, la defensa de una ciudad, y en este caso estaba deshabitada, que es Bakhmut. No quiero decir más si tú estás llena de gente donde no sabes muy bien quién está detrás de cada puerta, ¿no? La inmensa suerte que tiene para los ejércitos el armamento guiado es que no necesitas ni siquiera lo que decía Fernando, que son tropas de élite. Necesitas marcadores. Esto no es nuevo. Donde yo estuve, las fabricábamos hace más de 25 años. Lo único que necesitas es alguien sobre el terreno que marque. Y es relativamente fácil, sobre todo cuando tienes totalmente capilarizado el terreno por parte de los servicios secretos israelíes, la zona de Gaza. Yo creo, más bien, resumiendo, que Israel lo que va a hacer es ocupar una zona quizás un poco amplia, unos pocos de kilómetros de profundidad, no sé cuántos, porque tampoco Gaza permite mucho de eso, porque es muy pequeño. Y luego lo que van a seguir utilizando es lo que están haciendo ahora, lo que los militares llaman ablandando el terreno.
inundando de bombas guiadas, de misiles, con la destrucción de objetivos, donde el personal sobre el terreno te dice que hay algún objetivo militar o que hay algún dirigente. Ya se habla de que 3 de los altos dirigentes de Hamás han fallecido. Pero no nos olvidemos que cuando Israel dice vamos a erradicar a Hamás, esto es imposible, porque Hamás no solamente está en Gaza, también tiene un brazo armado en Cisjordania. Cierto es que es mucho más pequeño que el que tiene en Gaza, que no compite realmente con Hezbollah, pero tiene y luego está irradiado por gente que está fuera en los campos de entrenamiento, que vive fuera porque está exiliada, pues muchísima gente y además con una capacidad de atraerlos importante. Ni una cosa va a ocurrir ni la otra, en mi opinión. Cambiando de tema, aunque bueno, al final todo es un poco lo mismo, ¿no? Pero luego está el tema de Occidente, el papel de Occidente y las tropas incluso que estarían desplegadas de Estados Unidos dentro de lo que es el territorio de Oriente Medio. Lo que hemos sabido en las últimas horas también es que Estados Unidos está reforzando la presencia militar que tiene en Oriente Medio tras las escaladas que parece que están sucediendo. ¿Qué información nos da esto, que Estados Unidos esté reforzando esas tropas? ¿Consideran desde Estados Unidos la posibilidad de que incluso pudieran tener que entrar en ese conflicto o para qué están ahí esas tropas, Fernando? A ver, yo considero, o me apunto, digamos, a una hipótesis que es discutible, evidentemente, y es que al menos hay un sector en la administración Biden, porque Biden, como hemos visto, el hombre ya nos tapa muchas cosas, es decir, Blinken, especialmente la señora Victoria Nuland, Sullivan, toda esta gente, neocons, straussianos y demás, que se han dado cuenta de una cosa, se han dado cuenta de que una guerra con una gran potencia no la pueden ganar, con mucho empatar, pero es que no ganan ni con una mediana ni con una pequeña. Vemos el caso de Afganistán o de Irak. Resultado, lo que se han decidido es hacer guerras proxy, es decir, guerras a través de otros. Es lo que está pasando en Ucrania, una guerra de Estados Unidos y de la OTAN contra Rusia a través de otros, hasta el último ucraniano, recordemos, y es lo que va a hacer ahora en Oriente Medio con los israelíes. Por eso manda 2 portaaviones, no solo para sacar músculo y decir aquí estamos, sino porque no olvidemos que para Estados Unidos sigue siendo un objetivo muy valioso Siria. No han terminado de asimilar el hecho de que Siria se haya recuperado y esté más o menos aliada con Rusia y el gobierno de Bashar al-Assad esté más o menos estable. Y luego, al final, ellos están haciendo una política de caotización de allí donde van. Oriente Medio, lo estamos viendo también y lo veremos posiblemente en Asia Central. No olvidemos que Biden, en el famoso discurso que dio, cuando va y dice, no, bueno, 100.000 millones de dólares que pido y tal. Pero bueno, una parte importante para Israel, otra parte para Ucrania, bueno, y también para Asia-Pacífico, entiéndase, Taiwán. Y luego México, que también tenemos muchos líos. Es decir, para ellos, que saben que ya no pueden derrotar ejércitos de manera tradicional, lo que van a hacer es utilizar elementos proxy para generar un caos lo más posible en el mundo. ¿Y para qué quieren los norteamericanos un caos? Pues desde mi punto de vista, por una cuestión económica. Es decir, ellos saben perfectamente que Estados Unidos es un estado ahora mismo que está quebrado, es decir, se sostiene porque tiene la capacidad de fabricar dólares, porque el dólar es la moneda de intercambio mundial y por una serie de elementos de este tipo. Pero eso saben, igual que la burbuja financiera, que terminará estallando. Y que para eso solo hay una solución, que ya se ha aplicado anteriormente, que es una guerra mundial. Es decir, la Gran Depresión, no olvidemos, no se solucionó con el New Deal y con Roosevelt, se solucionó al final con una guerra mundial que levantó toda la economía norteamericana, que además era un país que no era atacado directamente por las tropas del eje, y la convirtió en lo que es. Bueno, pues ahora quieren hacer un reseteo para hacer algo parecido. Es decir, como no pueden hacerlo militarmente directamente, lo van a hacer a través de proxies. Y lo vamos a ver, pero vamos, yo creo que el año que viene va a ser completamente decisivo. Perdonadme, yo no puedo estar más en desacuerdo con Fernando ya no se todo lo que podía. ha dicho. Pues adelante, Miguel Ángel.
Ni Estados Unidos está quebrado, ni necesita una guerra mundial, ni va a haber una guerra mundial, ni cosas de ese tipo. O sea, absolutamente nada. Estados Unidos manda músculo militar allí por dos motivos muy sencillos. Porque tiene dos aliados en la zona a los que tiene que mostrar ayuda. Otra cosa es que luego eso sea real. Pero una cosa es darla y otra es mostrarla. Uno es Israel y otro es Arabia Saudí. Nada más. Estados Unidos ni va a entrar en un conflicto, ni, o sea, lo apoyará, pero vamos, nada de provocar ni guerras ni cosas de esas, ¿no? ¿Y entonces qué es una guerra mundial? Pregunto. Pues donde están implicados la gran mayoría del planeta. Ah, pues aunque estamos yo ahora. Sepa, esto no tiene nada que ver con una guerra mundial. Ah, no están implicados un montón de países de África donde están luchando, por ejemplo, en Mali, el grupo Wagner. Pero son guerras diferentes, o sea, son guerras diferentes. No, lo que está ocurriendo en el nada. Sahel no es nada comparable, no tiene nada que ver en el Sahel o el control del Sahel por parte de una serie de cierto es que comparten la religión, pero la religión musulmana es una de las tres grandes. ¿Está actuando Rusia allí, sí o no? Pues por supuesto, pero que eso no tiene nada que ver con una guerra mundial, ¿no? No puedo estar más en desacuerdo contigo de lo que estoy. No, ya. Y Ucrania no, pero yo te digo, dices, todo el mundo, no está afectando a todo el mundo, Ucrania, en Europa, estamos hablando de Sahel. Ese no es el concepto de una guerra mundial. Disculpadme que os interrumpa. Llevamos en guerra toda la vida. Entonces, ¿cuál es? Bueno, lo que iba a decir, perdonadme, Fernando, para que no se nos vaya tampoco ese tema, porque al final es una cuestión de conceptos y tampoco quiero darle mucha atención a esto porque, bueno, pues tenéis opiniones distintas y creo que es evidente y hasta ahí es respetable. Quiero seguir avanzando un poco en los temas, aunque entiendo que este es un tema bastante también interesante de comentar, pero hoy, por ejemplo, tenemos reunión de ministros de Exteriores en Europa. Josep Borrell ha dicho esta mañana que él personalmente respalda el llamamiento que ha hecho Naciones Unidas, que lo hizo este fin de semana, de que haya una pausa humanitaria en el conflicto. Entiendo que con eso se refiere a un alto al fuego. ¿Creéis que en esa reunión, que por cierto estamos a la espera de que se produzca ya la rueda de prensa para dar cuenta de lo que se ha decidido en esa reunión, ¿creéis que ahí se puede haber puesto de manera oficial que Europa respalda un alto al fuego? Porque de momento sería la manera más contundente que ha tenido Occidente de decir algo así, ¿no? Hasta ahora se ha respaldado a Israel, todo el apoyo para Israel para defenderse de la manera que consideren ellos proporcional, pero no se ha hablado de una pausa al conflicto. Ezequiel, cuéntame. Bueno, yo comenzaría respondiendo con lo sucedido hace una semana en la reunión de emergencia convocada por el Consejo de Seguridad, presidido en este momento por Brasil, en la cual primero Rusia presentó un proyecto de resolución para el alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los enemigos, como así la liberación de las personas secuestradas, como así también el ingreso de ayuda humanitaria. Bueno, esto fue rechazado por Estados Unidos porque el proyecto de resolución no referenciaba explícitamente, no presentaba una mención explícita de condena a Hamás. A partir de lo cual, al día siguiente, Brasil, una vez más, presidiendo el Consejo de Seguridad en este momento, Brasil rectificó de alguna manera la propuesta de resolución de Rusia, presentó una propia propuesta basada en la de Rusia, pero con la mención explícita de condena a la violencia contra civiles, incluida la violencia de Hamás. Escrito esto así explícitamente, formulado así explícitamente. Bueno, Estados Unidos lo rechazó. ¿Cómo respondieron o cómo reaccionaron a todo esto los países europeos? Acompañaron con un voto positivo el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad para un alto el fuego. Incluso Francia, país con asiento permanente y miembro de la OTAN. Con lo cual presenciamos fracturas en cuanto a la posición de los miembros de la OTAN o de la OTAN en sí, de Occidente, entre comillas, respecto a esto. Y a pesar de
el posicionamiento claro asumido por Europa. Recordemos el viaje de Ursula von der Leyen sin ningún mandato de los jefes de Estado europeos. Recordemos también las visitas de Scholz, de Rishi Sunak, etcétera, etcétera, a Israel con un posicionamiento claro. Más allá de eso, la magnitud de los hechos, las barbaridades vistas en la Franja de Gaza, con el bombardeo permanente, indiscriminado, ya más de 5.000 personas muertas, lo de indiscriminado por cuenta mía, naturalmente. Las Fuerzas Armadas israelíes presentan esto como bombardeos específicos contra miembros de Hamás, pero bueno, 5.000 muertos ya, todos ellos civiles, así que de específico, de focalizado, nada, difícil, ¿no? Bueno, a pesar de ese posicionamiento claro, la magnitud de los acontecimientos y la posibilidad de un desmadre, de un descontrol de esta situación, genera en Europa un llamado a un alto el fuego, incluso una vez más apoyado por Francia en el Consejo de Seguridad, pero después rechazado por los Estados Unidos. Así que esa es la postura actual, por lo menos, de una buena parte de la diplomacia europea, dentro del marco de apoyo a Israel, aún así un llamado al alto el fuego, ¿no? Enseguida, Miguel Ángel y Fernando, os doy paso también con ese tema porque todavía estamos a la espera de que salga Josep Borrell a hablar. Tengo que hacer una pausa publicitaria, así que nada, nos vamos unos minutitos, enseguida volvemos, les contamos también una última hora, en este caso de macroeconomía, que tiene que ver con la confianza en Europa, y también volvemos aquí en Todos Geopolítica con más información al respecto y análisis de lo que está ocurriendo en el conflicto de Israel.